En Venezuela hay una historia que no todos se atreven a contar, no porque sea desconocida, sino porque muchos aseguran que no es solo una leyenda. La llaman María Lionza. Algunos dicen que fue una princesa indígena, distinta a los demás, con ojos que no pertenecían a su gente. Otros cuentan que su nacimiento estuvo marcado por una advertencia, una profecía que decía que, si llegaba a ver su reflejo en el agua, algo antiguo despertaría, y según lo que se cuenta, eso fue exactamente lo que ocurrió. Una fuerza, ligada a la naturaleza, la reclamó. Desde entonces, María Lionza dejó de ser humana, se convirtió en algo más, una presencia vinculada a los ríos, a la montaña, a lo invisible. Con el tiempo, su historia dejó de ser solo un mito. En Venezuela, especialmente en la montaña de Sorte, en Yaracuy, su nombre se convirtió en culto. Cada año, cientos de personas suben esa montaña, llevan ofrendas, encienden tabacos, bailan, entran en trance, y muchos aseguran que en medio de esos rituales ella responde, que escucha, que aparece. Para algunos es una protectora, para otros una guía, y para unos pocos algo que no debería ser invocado. Pero esta historia no comienza en Venezuela, comienza lejos de allí, en un lugar donde nadie esperaba escuchar su nombre, en España. Un grupo de documentalistas celebraba en un bar. Habían terminado un proyecto, uno más sobre historias que, según ellos, no eran más que mitos. Entre ellos estaba Javier, 37 años, fotógrafo, investigador y completamente incrédulo. Para Javier, todo tenía una explicación. Siempre la había tenido. Esa noche, uno de los integrantes reconoció a alguien, un viejo amigo, venezolano. Lo invitaron a la mesa, y entre conversaciones, el tema salió casi por casualidad. Historias, leyendas. Cuando el grupo explicó a qué se dedicaban, el venezolano sonrió y les habló de algo que ellos apenas conocían. María Lionza. Pero no como un mito, como algo real. Habló de la montaña de Sorte, de los rituales, de personas que aseguraban haber sido curadas, guiadas, salvadas. El grupo escuchó con atención. Javier, no, pero algo quedó en el aire. Días después, la conversación volvió, y esta vez la idea tomó forma. Investigar, viajar, documentar y comprobar si todo eso era verdad. 2 meses después, ya tenían todo listo, pero Javier ya no estaba del todo igual. Semanas antes del viaje, comenzaron los sueños, lugares que no conocía, pero que sentía cercanos, y una figura, una mujer, siempre la misma. Nunca hablaba, solo observaba. Javier intentó ignorarlo. Pensó que era estrés, cansancio, hasta que llegaron a Venezuela. Caracas los recibió con su ritmo, su ruido, su historia, y también con su guía, el mismo venezolano del bar. Durante días recorrieron la ciudad, museos, calles, relatos. Pero Javier empezó a notar algo. La mujer la veía entre la gente, a lo lejos, por segundos, y desaparecía. Pensó que era coincidencia, hasta que revisó sus fotografías. En algunas imágenes, ella estaba ahí, pero él no recordaba haberla visto. Eso fue lo primero, que no pudo explicar. Luego vino la sesión. Un grupo espiritista accedió a que documentaran un ritual, velas, cantos, tabaco, y un momento que ninguno olvidaría. Uno de los presentes cambió. Su voz, su mirada, ya no eran las mismas. Dijo ser un espíritu, y entre todos pidió hablar con alguien, con Javier. Él sonrió, pero esa sonrisa desapareció rápido, porque lo que escuchó no tenía explicación. Eran cosas personales, demasiado personales, cosas que nadie ahí podía saber. Por primera vez,
Javier no tuvo respuesta, y algo en él empezó a cambiar. Pasaron los días, más entrevistas, más grabaciones, pero todo apuntaba a un solo lugar, la montaña de Sorte. Cuando llegaron, lo sintieron de inmediato. El ambiente era distinto, el sonido de los tambores, la gente, los rituales. No era turismo, era fe. Javier caminaba, intentando entender, hasta que ocurrió. Entre la niebla, una luz, y dentro de ella, la vio, la misma mujer. Pero esta vez no desapareció. Algo dentro de él cambió. No supo si fue miedo o algo más profundo. Después de eso, todo terminó. El grupo regresó a España, pero Javier ya no era el mismo. Días después, pidió tiempo. Dijo que necesitaba hacer algo, algo que nunca había contado, porque durante años había vivido con un peso, una pérdida, un error, que lo llevó a dejar de creer en todo. Pero aquella presencia, aquella mujer, le había dicho algo, le dejó pistas, y esta vez decidió seguirlas. Lo que encontró cambió su vida, porque aquello que creía perdido nunca lo estuvo. Su hija, 15 años, viva y esperándolo. Desde entonces, Javier dejó de buscar respuestas y empezó a aceptar preguntas, porque hay cosas que no necesitan ser entendidas, solo vividas. Y si alguna vez escuchas hablar de la montaña de Sorte, recuerda esto: no todos los que van regresan siendo los mismos. Si esta historia te hizo cuestionar algo, o te dejó pensando más de lo que esperabas, puedes apoyar este tipo de relatos suscribiéndote, porque aquí no contamos historias para asustar, las contamos para que no se olviden y tal vez para entender que algunas cosas siguen ahí, esperando.